Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Mientras la atención global se concentra en el creciente riesgo de un conflicto mayor en Oriente Medio, cuyas repercusiones económicas ya se sienten a escala mundial, Honduras enfrenta un escenario cada vez más complejo que golpea directamente a la población más vulnerable, el encarecimiento de los combustibles, impulsado en parte por la incertidumbre de esta guerra y la inestabilidad de los mercados que ha provocado incrementos semanales que afectan de manera directa al costo de vida en el país. Esa situación ha desencadenado una lista de aumentos en la canasta básica, elevando los precios de los alimentos esenciales, así como ajustes en la tarifa eléctrica, lo que agrava aún más la situación económica de miles de familias hondureñas. A ese panorama se suma el reciente anuncio de transportistas de rutas suburbanas e interurbanas, quienes advierten sobre nuevos incrementos en los pasajes del servicio. De concretarse estas alzas, representarían un golpe adicional para la economía familiar, ya debilitada por el constante aumento en los costos de bienes y servicios. Para muchos hogares esto podría significar el tiro de gracia, en un contexto donde los ingresos no logran ajustarse al ritmo de la inflación. Al mismo tiempo, el ámbito político continúa acaparando la atención nacional. Para este lunes, la Comisión Especial del Congreso Nacional ha citado a varios funcionarios electorales, entre ellos Marlon Ochoa y Mario Morazán, en el marco de un proceso de juicio político en contra. Sin embargo, la polémica se intensificó tras el anuncio de Ochoa de que no asistirá a la convocatoria, lo que ha generado diversas reacciones en el escenario político. Como parte del proceso, también fueron convocadas en calidad de testigo las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López, lo que añade un nuevo elemento de expectativa a una audiencia que ya genera fuertes divisiones de opinión. Analistas coinciden en que si bien el juicio político puede ser un mecanismo legal dentro del sistema democrático, también advierten que ese tipo de procesos corre riesgo de convertirse en un espectáculo político que poco aporta a la solución de los problemas del país. Sectores señalan que la población demanda respuestas urgentes en áreas como salud, seguridad y empleo, necesidades que no se ven atendidas. Asimismo, ha trascendido versiones sobre posibles negociaciones previas para definir a los sustitutos de los funcionarios suspendidos, lo que ha alimentado las sospechas desde la oposición. Algunos actores políticos sostienen que se trata de una estrategia del bipartidismo tradicional para retomar el control institucional, mientras que otros consideran que las fuerzas políticas podrían fortalecerse en medio de un aparente debilitamiento del LIBRE. En ese contexto, Honduras se enfrenta a una encrucijada donde las presiones externas y las tensiones internas se fusionan, haciendo mayor la incertidumbre económica y política. Gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es 13 de abril, vamos a hablar de diferentes temas con mis invitados, analistas, para hablar de la situación del país. Aquí está don Edgardo Rodríguez a mi derecha. Bienvenido, Edgardo. Buenos días, Raúl. Buenos días a
don Julio Larios, honorable abogado Kenneth Madrid. Buenos días al pueblo hondureño. Gracias por la invitación. Kenneth, buenos días. Buenos días, Raúl. Gracias por la invitación. Contento de compartir aquí con don Julio, con don Edgardo, y pues dar luces aquí al pueblo hondureño sobre cómo está la situación política en este momento. Gracias, don Julio Larios. Buenos días. Buen día, Raúl. Buenos días, compañeros, amigos. Pues siempre en el interés de arrojar luz y dirección sobre la situación del país, porque necesitamos salir de todo esto y no repetir las historias que han venido cíclicamente ocurriendo. Así que siempre confiando en que estas participaciones de todos y un pensamiento muy, digamos, ético y correcto hacia el bienestar de Honduras empiece a tener efecto en el corto plazo. Coplan, ¿de cuánto fue el aumento de la gasolina hoy? Entre 3 y 6. Porque el diésel, yo uso diésel casi más de 7 lempiras. Yo andaba en un carro que lo fui a guardar porque me subió 1.100 lempiras Y ya vamos a tener que empezar a sacar bicicletas, Sí. Edith. Hoy, Yo creo. como 13 lempiras en el súper. 13 el súper. Sí. Bueno, Terrible. empecemos por eso. Hay esa guerra Irán-Estados Unidos. Difícil para un gobierno, porque Honduras no produce petróleo, también hay que ser justos. Tampoco es, pero miren, 137 lempiras la súper. El galón. Wow. Sí. 122 la regular. 135 el diésel. Mire, el diésel que siempre había sido el más bajo, Ajá. hoy está casi a la par de la super, el diésel, que es el que impacta más en la economía. Y el querosén. Sí, el querosén también. 142 lempiras. Sí, el querosén, mire. El gas doméstico para cocinar, 238. Vamos. Duro, ¿no? No es fácil para un gobierno empezar así. Julio. El asunto es que nosotros estamos ahorita viendo el impacto que tiene una situación geopolítica en el precio de los combustibles. Y eso es algo que realmente está fuera de nuestro control. Sin embargo, el Estado de Honduras, el presidente de la República, tiene que abordar el tema de la energía. Ahí está el problema. El problema es que nosotros estamos ahorita con contratos con las térmicas, cuando estamos aprovechando del potencial hidroeléctrico de Honduras, que son más de 5,000 millones de kilowatts. Miren, con 5,000 megawatts, perdón. 5,000 megawatts. ¿Qué quiere decir eso? Estamos utilizando menos de 900. Pudiéramos quintuplicar la energía que se genera en Honduras y con eso hacer un colchón, una reserva para poder subsidiar los combustibles fósiles. El asunto es que aquí no hay una visión de país. Necesitamos, señor presidente de la República, Nasri Asfura, agarre el tema de la energía en Honduras, la revisión de los contratos, las pérdidas técnicas, pérdidas no técnicas, la generación de... Se dice que sí, que Ucatuyo, o sea, todos esos proyectos que los venimos oyendo, que el Río del Hombre, no los hacen por razones, digamos que incomprensibles. Por corrupción, no se hace por corrupción. Claro, entonces, por favorecer pequeños grupos. Entonces yo creo que si empezáramos a resolver, a utilizar, mira, nosotros hemos hecho y lo vamos a dar a conocer, vamos a empezar a dar a conocer soluciones de Estado. En 15 años, nosotros podemos ser autónomos en energía y haber pagado el 100% de la mora que tenemos con los productores de energía, con los generadores, sin incumplir ningún contrato y sin perjudicar a nadie. ¿Qué quiere decir? Un plan de 15 años donde en los primeros 4 años empezamos a ver una reducción. Ahora, tenemos nosotros energía para vender, tenemos energía, entonces subsidiamos lo que no podemos controlar. Lo que no podemos controlar es el precio internacional del barril de petróleo. Pero entonces ¿pero qué es lo que hace el gobierno? Subsidia el gasto de energía con presupuesto de la República en un 15-20%. Ya llegó un momento en que ya ese modelo de estar subsidiando la energía eléctrica en el pueblo, porque es cara, porque se genera con combustible, lo subsidia y entonces eso es una pequeña contención mientras se empiezan a resolver los problemas de Honduras. Es necesario, Raúl y amigos, que empecemos a poner los puntos sobre las íes. Este gobierno tiene que hacer una diferencia con respecto a los anteriores y ponerse serio. Asuntos de Estado. No hemos hablado de seguridad, no hemos hablado de empleo, no hemos hablado de salud, no hemos hablado de educación. Estamos hablando de energía ahorita.
Y para energía tenemos suficientes recursos. No hay agua en Tegucigalpa, no hay agua. Cuando al final del año, si hacemos una piscina en el borde de Honduras y la ponemos una piscina de 2 metros de alto, al final del año va a hacer falta una cuarta para llenar esa piscina en todo el país. En todo el país. Entonces tenemos agua suficiente para que tenga Tegucigalpa, para que tenga todo, para que no existan esos deslaves, esos derrumbes en la zona sur, cuando todos esos, los bordillos que se hacen, nadie resuelve eso cuando tenemos agua en abundancia, posibilidad energética en abundancia, y eso sería el punto de partida para resolver muchos de los problemas de Honduras. Ricardo. Cuando estábamos en la antesala para empezar el programa, comentábamos con Julio de cómo veíamos la situación de Honduras. Y yo le digo que es muy difícil, y pasan los gobiernos, y la situación sigue igual o peor. Escuchando a Julio ahorita hablar del tema muy bien, con mucha propiedad, del tema de la generación de energía eléctrica con recursos renovables. Miren, esta es una discusión de décadas, de que Honduras, los gobiernos, no implementan los proyectos necesarios para la generación de energía limpia. Es que todo va a pegar, lamentablemente tengo que decirlo, y por eso me encanta este panel, porque estamos hablando entre gente que queremos a Honduras y no lo estamos haciendo desde un punto de vista ideológico, sino que desde un punto de vista patriótico. Lo que quiero decir es el mismo problema de décadas tras décadas, un problema de corrupción, es un problema de favorecer pequeños grupos, y en eso sí, pues la izquierda algo de razón tendrá, de favorecer siempre esos 5 grupos económicos que manejan las térmicas, que son los mismos que manejan la medicina, que son los mismos que manejan las carreteras, que son los mismos que manejan los grandes negocios que se hacen con el gobierno de Honduras, lamentablemente. Entonces, a lo que decía Julio, ¿por qué no, teniendo este enorme potencial hídrico, con un nivel de precipitación anual suficiente, como dice Julio, para hacer una piscina, si hacemos una piscina del tamaño de Honduras, llenarla 2 y 3 veces en cada invierno? ¿Y por qué? ¿Por qué seguimos con energía eléctrica cara, deficiente? Porque simplemente no es negocio para 5 grupos económicos, no es negocio la energía limpia. El negocio está en la energía térmica. Y ahí es donde gobierna el Partido Nacional, favorece esos 5 grupos. Gobierna el Partido Nacional, favorece esos 5 grupos. Gobierna Libre, que es la izquierda, favorece a esos 5 grupos. Por eso yo le decía a mi amigo Julio, antes de entrar a este foro, que en realidad uno se vuelve cada día más escéptico, porque pasa... Solo le digo algo ahí. Gobernó Libre y de repente Libre no quiso favorecer lo que usted está diciendo. No, lo favoreció. No, tanto que Libre criticaba a los... Pero trató de no favorecerlos y al final los sacaron. No han sacado a nadie. Quien lo sacó fue el pueblo hondureño por mal gobierno. No por eso, es que a eso me refiero. No estoy hablando, estoy hablando de que Libre fue contra esos grupos. Correcto, pero al final terminó haciendo lo que esos grupos le decían. Entonces aquí tenemos un problema serio, grave, de que cada persona, cada partido que llega al poder se termina doblegando no a los intereses de la mayoría del pueblo hondureño, sino que a los intereses, y ni siquiera de grupos, no voy a hablar de grupos, de un pequeño grupo. Yo creo que no son ni 10 familias, serán 5, 6 las que manejan las térmicas, no pasan de 5, 6 familias, que son las mismas que manejan todo. Así no se puede salir del atraso, de la pobreza y del subdesarrollo que cada vez más sube a Honduras. Cada vez, todos los indicadores, salud, educación, empleo, seguridad, somos el penúltimo o el último país en esa escala de esos indicadores fundamentales de América Latina. Aquí debe haber un cambio de timón, pero de manera brutal, de manera contundente, y no estoy hablando ni de izquierda, de derecha, estoy hablando de un líder tipo Bukele. Yo sé que me está viendo alguien ahorita que no le gusta mucho que yo hable de Bukele, y ella ya sabe
a quién me refiero, pero es el referente que tenemos aquí cerquita. Una persona en El Salvador, le dio vuelta a toda una historia de corrupción, de malos gobiernos, de falta de visión, falta de patriotismo, falta de amor al país. Una persona en El Salvador, pues entonces uno tiende a pensar que esa una persona falta en Honduras, lamentablemente, con todo este problema, que es cierto, es un problema importado, el problema del petróleo no lo puede manejar el gobierno actual, pero desgraciadamente a lo largo de 50 años la sucesión de gobierno no han establecido políticas de Estado que le permitan a Honduras enfrentar esos problemas externos que nos golpean fuertemente. Y ahorita es muy difícil, a corto plazo, en un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, no se puede enfrentar los planes que correctamente, dice Julio, debe desarrollar Honduras para tener un poco de soberanía energética. Eso toma tiempo, pero pasa por una decisión de dejar de una vez por todas, de favorecer a esos pequeños grupos que son los que tienen con el pie encima del pueblo hondureño. Abogado Kenneth. Gracias, Raúl. Bien, Raúl, cuando iniciamos yo le decía a usted 13, 15 lempiras, y estaba viendo el comparativo de las últimas 3 semanas en los combustibles, y en el caso del diésel subió más de 17 lempiras en 3 semanas. Sí. O sea, terrible. Es catastrófico después del 30 de marzo lo que se ha venido, porque obviamente, y eso como ha impactado, canasta básica, todos los productos, gasolina superior ha andado rondando los 10 lempiras en 3 semanas. Ahí están. Son históricos, creo. Sí. Nunca antes había subido tanto. Sí, nunca. Nunca habíamos tenido ese nivel de precios Y el como había efecto que subido. va a tener eso en el resto de la economía. Todos han andado alrededor de los 10 lempiras, el incremento arriba de 10 lempiras. Entonces, esto es lamentable porque nosotros tenemos la dependencia de la matriz de combustibles fósiles. Entonces, mira, Raúl, esta es la consecuencia ahora que nos encontramos de que los gobiernos anteriores nunca planificaron. Si aquí hubiese habido una verdadera planificación para que no dependiéramos de la matriz fósil, hoy no tuviéramos tantos problemas. Estuviéramos sintiendo el impacto, Sí, pero no como otros países donde prácticamente no te sube la tarifa eléctrica porque tenés considerablemente, porque tenés en países donde el 80% de la matriz es renovable. Entonces, ese es el gran problema en el país. Y como ustedes lo mencionaban hace un momento, siempre los sectores políticos han beneficiado a los productores de energía movida por combustibles fósiles. Entonces ese ha sido el gran problema. Aquí nunca se ha tenido un plan para lanzar de manera seria y efectiva para que la energía solar, eólica, la hidráulica, geotérmica, biomasa, tengan un incentivo gubernamental para que se desarrollen. No se invierte en el tema de transmisión, muy mal estamos. Entonces, ¿cómo vamos a producir? No se liberalizó el tema de la energía, donde le permitan, como Estados Unidos, Guatemala, que usted produce energía, conéctelo a la red y le ponemos un contador y usted lo que no ocupe lo mete al sistema y lo vende. Y eso le llega con su factura y le llegan las partes donde usted tiene bonificación con la empresa y no paga lo que consume. Y así va en esa medida aumentando y siendo productivo. No es el gran problema que tenemos ahora con esa deuda histórica de la ENE con los productores, es terrible, ¿verdad? Entonces, hay varias cosas ahí, Raúl, que uno esperaría que al menos en este gobierno, ya que no se hizo en los gobiernos anteriores, trabajen ya en un plan nacional para ya no depender de los combustibles fósiles. Y Raúl, yo miro que en otros países hay incentivos para que compres tu carro eléctrico, pero aquí no hay ningún incentivo. Aquí prácticamente te da lo mismo que andes un carro de combustible fósil o que compres un híbrido. Abogado Kennedy, esta es la pregunta para los tres. Malo para el gobierno haber empezado así con ese incremento, es salvaje ese incremento, y afecta al gobierno, está afectando al gobierno. ¿Qué deben hacer? ¿Qué van a hacer? Bueno, miren, Raúl, ahí es interesante porque... ¿Qué va a hacer este gobierno con eso? Claro, es que no es un problema. Porque el gobierno anterior subsidiaba
Pero está tan caro eso Sí, que ya, el gobierno, entiendo que este gobierno no va a poder seguir haciendo eso. No va a poder. ¿Qué van a hacer entonces? Mira, es un problema serio porque genera un desequilibrio en todos los sectores. Ahí estaban hoy por la mañana hablando de los transportistas que van a subir el precio. Ya autorizaron. Y ya ajá, Ya y le sale a decir el Instituto de Transporte Terrestre que no tiene autorización y que si no van a proceder legalmente. Entonces, o sea, se viene un problema serio relacionado con el equilibrio que debe existir. La política pública no está siendo efectiva. Poner la tabla. Y no es un problema, Raúl. ¿Cuál se viene? Interno. Ya está, mira. No. Eso sí, te estoy diciendo con todos los sectores. Mira el sector transporte. Pero ¿qué van a sector hacer? productivo. ¿Qué salida? Ah, tiene? bueno, Raúl, ¿cuál es la política que hemos visto ahorita? Mire, se ríe Edgardo. Subsidio. Pero si ustedes tres fueran ministros o uno de ustedes el presidente, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con eso? Planteo. Existe, lo que sucede es que el problema visto aislado de su ecosistema de problemas es difícil de solucionar. Pero cuando uno lo ve en el conjunto de todo lo que está pasando, vamos ahorita. Dice el presidente de la República que encuentra la cuenta única de la tesorería embargada y que incluso están, etcétera, ese problema de que no tiene liquidez porque lo dejaron, porque se hicieron contrataciones de última hora, porque se pagaron prestaciones, porque hubo una serie de demandas que perdió el Estado y que tiene que pagar. Entonces yo pondría al procurador, presidente de la República, Narria Fura, empleado del pueblo, ponga a su procurador general a que aplique el artículo 324 de la Constitución y empiece a ir por el patrimonio de cada uno de los funcionarios que afectaron las cuentas del Estado por negligencia, por robo, por mala contratación, por cosas, y empiece a recuperar dinero. Necesitamos dinero. Entonces no subamos impuestos, subamos el cumplimiento de la ley. Entiendo. Derecho a repetición. Ese es exacto, la acción de repetición. ¿Repite ese planteamiento? Voy a repetirlo. En el artículo 324 de la Constitución está la acción de repetición, que dice que el Procurador General de la República o el Estado puede ir al patrimonio de los que ocasionaron, de los funcionarios que ocasionaron pérdida, robo, mala práctica en el Estado, para que una vez que ellos pagaron, o sea, hubo prestaciones por mal despido, pagaron las prestaciones. Hubo demanda internacional por una mala acción en la Corte, le pagaron a los de la Corte Suprema. Entonces viene ahora y dice, ¿quién despidió a los de la Corte? Fulano, Mengano y Perencejo. ¿Quién contrató mal que hubo que pagar prestaciones? ¿Quién no siguió los pasos? Fulano, Mengano y Perencejo. Entonces ahora que ya el Estado debe todo eso y pagó, él va a los que ocasionaron ese daño y de acuerdo al artículo 324 de la Constitución, él le dice, bueno, papito, usted le ocasionó al Estado una pérdida de 40 millones, va a tener que expropiarle la casita, el carrito, el terrenito, y entonces empezamos a generar dinero. No es mala idea, pero No, me viene a la cabeza que eso no va a pasar. Es que lo que sucede es que mientras nosotros no cumplamos con la... ¿Viste cómo dijo Kenneth? Que no, lo que quiero decir... No, la idea está... es que mire, está pasa perfecto. una cosa. Mientras nosotros, hay el cuerpo de abogados de Honduras, los jóvenes que vienen, este mensaje no es para los que están en el poder, este mensaje es para la juventud que viene empujando, que sepa que la Constitución y las leyes le dan las armas para poder combatir esa corrupción que todo... Aquí hay un tripartidismo, si lo acaban de decir ustedes, no cambió nada. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? Yo quisiera que Narria Fura, yo quisiera que usted dijera, hombre, hay que darle vuelta a esta tortilla para no desaparecer como desapareció el FMLN, como desapareció el Partido de Conciliación Nacional en El Salvador. Vamos a desaparecer. Aquí el pueblo es lento. Allá cambiaron, ha habido 3 ciclos en El Salvador de partidos políticos. Aquí no ha habido ni uno. Pero si no ocurre, por lo menos sembremos la semilla para que cuando lleguen las nuevas generaciones y se den cuenta de lo empoderadas que están, de lo potentes que son, tengan criterios técnicos basados en la ley. Mire, ahí están hablando de que van a cambiar las leyes. ¿Por qué no cumplimos las leyes? Aquí se viola una ley y en vez de meter preso al infractor, cambian la ley, cambian la Constitución, cambian la ley que regula la parte administrativa de la Corte Suprema, arreglan las leyes para que las consejeras se vayan de vacaciones y luego regresen porque las van a ocupar más adelante. Esto es corrupción. Estaba viendo ahí, me dieron 100,000 empiras y yo no los quiero y los voy a devolver, una diputada por ahí. Y dice el presidente,
y dice el presidente, está en la ley, ley corrupta. Ley corrupta. No debería haber ninguna legislación aprobada por diputados corruptos para que el presidente les dé dinero a ellos. No hay forma, es el fondo departamental, el fondo de subsidio, las ayudas presidenciales tienen que desaparecer porque eso es soborno, es dinero discrecional que se entrega a funcionarios para que se vayan alineando con mis propósitos. Corrupción, corrupción, corrupción. El que esté en la ley no quiere decir que es correcto ni que es ético. Eso todos tienen que devolver el dinero. El diputado está para legislar, no para impulsar. Mire, eso de que es que uno vaya al pueblo y allá en el pueblo uno tiene que estar soltando. Que suelte su dinero. ¿Por qué tengo que pagarle campaña yo de mis impuestos a un diputado? Entonces, cuando yo hablo del contexto, yo estoy diciendo, los golpes de la energía que no podemos controlar, como es el precio internacional del petróleo, lo estaríamos subsidiando del superávit de la generación de energía, que somos bendecidos con agua y capacidad hidroeléctrica, dije 5.000 megas, y estamos utilizando menos de 900 o alrededor de 900. No es nada eso. Tendríamos que estar trabajando al 100%. Tenemos 100% de agua y tenemos agua potable en todos lados, la facturamos bien sin que se lo roben y de ahí estaríamos subsidiando el resto de gastos. En los países árabes no hay impuestos y el combustible creo que tiene un precio de gallo muerto, o sea que no tiene. ¿Por qué? Porque ellos tienen petróleo y ¿para qué van a estar no beneficiando a su pueblo del petróleo? Lo que usted quiera, me va a decir que hay problemas políticos, ideológicos, pero eso ocurre. Aquí deberíamos tener agua en abundancia y energía en abundancia. Señores, Honduras es millonaria en el mundo en agua y en energía. Y no lo estamos aprovechando y somos pobres, enfermos e ignorantes. Entonces, empecemos a actuar con el 324. Claro que no hay voluntad política para hacerlo, porque ¿y yo cómo quedo? ¿Y yo cómo quedo? Pero eso no importa. Hay que poner los puntos sobre las IES. Señor presidente, mandar dinero a los diputados, aunque esté en la ley, es corrupción. Señor presidente, necesitamos que usted establezca una política de Estado para empezar la recuperación y el aprovechamiento energético y de agua potable de Honduras en beneficio de la población, sin que haya intermediarios nefastos. Luego hablamos de seguridad, luego hablamos de empleo, hablamos de salud, hablamos de educación. Hay temas de país que no he visto ni uno. Que haya una proyección, esta es la visión del gobierno de Narri Asfura para resolver estos problemas. Y ahí cae este problema coyuntural del petróleo. Carlos. Bueno, usted hacía la pregunta, Raúl, y yo comparto con Julio. El problema, Julio, es qué hacer en el corto plazo. Y la pregunta era, ¿qué va a hacer el gobierno? Yo le digo, Raúl, no hay nada que hacer en este momento. Es muy difícil, o sea, con los niveles, de los altos niveles del precio del petróleo y el efecto en cascada que va a tener en la economía, que va a ser brutal, muy difícil, no le ajusta el presupuesto a ningún gobierno, no le ajusta el presupuesto para, digamos, aumentar, por ejemplo, el subsidio. He escuchado a algunos expertos hablar de subsidios focalizados. Me parece que habría que analizar más ese concepto. Porque, por ejemplo, fíjense ustedes que hay, digamos, subsidios que van a sectores, por ejemplo, muchas empresas en Honduras no pagan energía eléctrica. Muchísimas empresas medianas y grandes que tienen la capacidad no pagan energía. Entonces, yo creo que ahí hay todavía un abanico para revisar, pero vuelvo, esto pasa por una visión de compromiso fuerte con el país, con la mayoría del pueblo hondureño. Entonces, habría que revisar bien ese subsidio, de repente un subsidio focalizado, revisar a quién realmente necesita ese subsidio y quién no lo necesita, porque vuelvo y repito, he visto estadísticas, datos de la misma ANE, donde hay sectores residenciales de clase alta, por ejemplo, que son subsidiados con la energía eléctrica. Eso es pecado. O empresas medianas y grandes que no pagan energía. Eso es pecado. Entonces, en el corto plazo, las medidas realmente son estrechas. Lo que Julio plantea son estrategias de mediano y largo plazo, con las cuales estamos al 100% de acuerdo, pero en el corto plazo hay que ser muy creativos,
porque el espacio es muy limitado. Sé, por ejemplo, en otros países que se han preparado, hay fondos, por ejemplo, para amortiguar esto. Se eliminó hace mucho tiempo, hubo un fondo en Honduras, hoy se está hablando nuevamente de crear un colchón, un fondo para enfrentar estas abruptas subidas del precio del petróleo. Pero todo lo que estoy diciendo nos agarra con la emergencia. Es difícil en el corto plazo enfrentarla, excepto revisar lo que acabo de decir, ¿verdad? Los sectores que no deben recibir subsidios o algún tipo de beneficios, o mucho menos no estar pagando lo que están consumiendo en energía. Y el tema del subsidio también, se habla de la focalización del subsidio. Lamentablemente no estoy viendo esa visión en el equipo técnico del gobierno. Pero uno siempre da el beneficio de la duda de que puedan afinar. ¿Qué funcionario debe liderar eso que está en este gobierno? Para mí es el equipo económico, ¿verdad? El equipo del área económica, Banco Central, Industria y Comercio, Energía, un equipo altamente técnico. Hay que ver lo que están haciendo otros países de la región en esta materia, porque están en Costa Rica, por ejemplo, en Chile, se están haciendo esfuerzos muy creativos, pero resulta que esos países se venían preparando con tiempo, con suficiente anticipación. Honduras, como estamos diciendo, los distintos gobiernos de todos los matices y todos los colores que hemos tenido no quieren establecer políticas de Estado que nos ayuden a prever estas crisis, a prever esto. Porque miren, el mundo está en una etapa convulsa que no va a mermar, no va a retroceder. Lamentablemente estamos en una etapa de recomposición geopolítica mundial, de grandes choques. Y eso a los pequeños países como Honduras nos lleva de encuentro. Si no estamos viendo ese contexto mundial, de la geopolítica mundial, y no tratamos de visualizar qué es lo que se viene, nos va a arrastrar de una forma realmente que va a causar muchísimos estragos en la vida nacional. Tenemos que ver lo que está pasando en el mundo, la confrontación de los bloques políticos militares, que eso no va a retroceder. Al contrario, la confrontación por espacios vitales, por energía, por influencia política, por mercados, se va a agudizar, se ha estado agudizando y se va a seguir agudizando. ¿Y cuáles entonces, cuáles son las previsiones que los gobernantes, los políticos en Honduras deben hacer ante ese contexto mundial? Eso es lo que no estamos haciendo. Tenemos que ver hacia afuera cuáles son esas tendencias, estos conflictos, cómo no podemos evitar algún efecto colateral, pero sí prepararnos para estas oleadas conflictivas mundiales que nos arrastran y nos arrasan lamentablemente. ¿Kenneth? Bueno, Raúl, mira, aquí hay dos problemas, ¿verdad? Tal como estábamos discutiendo ahorita, ¿qué es lo que no se hizo? ¿Y por qué estamos ahora con este impacto tan fuerte que no hayamos para dónde ir? El gran detalle, el gran problema es que uno de los problemas principales es que esto no se acaba la otra semana. Esto ya vimos que fracasó en los intentos de llegar a un acuerdo y esto prácticamente se está alargando y esto se está agudizando y esto va a ser un problema para el actual gobierno, va a ser un problema serio. Y hay diversidad de opciones, Raúl, pero todo tiene que ver con impactar los recursos del Estado. Aquí no hay nada que sea diferente. Mira, por ejemplo, Brasil, ¿qué ha hecho? Brasil lo que hizo fue subsidiar el diésel y el gas para cocinar. Ahí es donde focalizó sus subsidios para poder impactar en las familias de menos recursos, ¿verdad? Claro, hay otras iniciativas fuertes, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, países como Hungría, Croacia, Corea del Sur, Tailandia han puesto tope, Raúl,
a los precios del combustible y dijeron, este será el precio máximo y de aquí para nunca habrá un precio mayor de este al consumidor, pero ¿qué pasa con la diferencia? La está asumiendo el Estado. Y eso es lo que está pasando en estos países que permitieron hacer regularlo y poner un tope máximo y el Estado es el que va con lo demás. ¿Qué ha hecho Alemania, Francia e Italia? Transferencias monetarias que le llaman cheques energéticos a las familias de bajos recursos. Ha enfocado a familias de bajos recursos. En esto hay que pensar y hay que innovar en algunas cosas que ya han hecho otros países y que podemos hacerlo en el país. El problema es cuando usted entrega un subsidio generalizado que usted le está ayudando al que no tiene necesidad en perjuicio de las familias vulnerables. Ahora, Raúl, aquí en este momento, cuando el Estado no tiene dinero y cómo lo va a arreglar, aquí tiene que buscar otros sectores para que sea el impacto menor para la persona. Hay algunos países, Raúl, que han interpuesto medidas fiscales. En esta época de difícil situación, ¿qué han hecho? Bajar los impuestos durante la crisis. Para que el impuesto sobre venta lo han bajado durante la crisis, para que tenga un alivio ahí el consumidor y pueda tener eso. Y en algunos casos, exoneración también de aranceles en el tiempo de crisis para poder compensarlo. Aparte, Raúl, que como aquí estamos hablando, no solo lo de ahorita, y no a futuro, ¿qué pasa? Mira, yo esperaría también que el gobierno del presidente Afura trabaje en una reforma fiscal seria, ¿va? En el cual aquí no se trata de subirle impuestos a la gente, sino abarcar la masa productiva para efecto de que también paguen impuestos. Todo el sector informal pase a formalizarlo, a un periodo de semiformalidad, establezcale un impuesto menor que los demás, pero que pague impuestos. Tiene que ampliar la base impositiva. De lo contrario, es muy difícil que el Estado pueda sostener esto, Raúl. Cada situación, y ahí coincidimos con los amigos, y qué tendrá que hacer también en este momento el gobierno. Mira, tiene que reducir la demanda porque no tiene dinero, entonces tiene que reducir la demanda y esos cambios de hábitos en el consumidor. Tendrá que hacerlo de esa manera porque dudo mucho, cambiar un poco la política de subsidios como dijimos, pero también debe buscar la forma de reducir esa demanda y cambiar los hábitos del consumidor en este momento de crisis. Tiene que emitir políticas públicas que vayan encaminadas a ese aspecto. Y uno acá, Raúl, como no ve cambios, como el Estado ya no recibe tampoco recursos. Mira, yo no entiendo cómo nos han podido levantar las empresas estatales durante tantos años, siendo el Estado es capaz de poder echar adelante cualquier empresa. Ahí está la banda 5G, nunca le echó a andar a Dutel. Debería el Estado tener todo el apoyo para tener una empresa de compañía celular propia del Estado, lanzándose al mercado, internet, los otros servicios que van añadidos, nada. Dutel está ahí como dormido, ¿ah? Y como posiblemente si hace eso, daña a otros sectores. O sea, entonces uno no ve, ese es un ejemplo. Pero ¿cuántas otras empresas del Estado han caído en una situación económica donde es mejor no hacer nada para que se destruya? Entonces, eso es el problema. El Estado no buscó ni ha buscado formas de generación de ingresos para diversificar y que llegue más dinero al bolsillo estatal. Entonces, tenemos un gran problema porque los políticos descuidaron al Estado. Lo dejaron ahí que vaya muriendo solo, con toda la generación de dinero que había antes, donde habían empresas altamente activas que le hacían transferencias al Estado. Entonces no tenemos tampoco eso. Entonces aquí falta la generación de un plan corto, mediano y largo plazo, pero tienen que producirlo, tienen que hacer algo. Ahí yo coincido con ustedes, debería tener sentado al equipo económico y energético ya trabajando en estas cosas. Y aquí no vamos a inventar nada. Ya los demás países ya tienen alguna solución. Hay que ver cuál se adapte en el país, cómo están las finanzas, pero no hacer nada es lo peor en este momento. Y con esa línea, yo totalmente de acuerdo con Kenneth, y es lo siguiente, el subsidio tiene que venir de alguna parte. Entonces, ahorita el pueblo está subsidiando las incompetencias del gobierno porque le están trasladando a él el precio del combustible. O sea, no hay gobierno que proteja al pueblo, o sea, se está trasladando.
la banda, el espectro electromagnético, que es un bien nacional, totalmente de acuerdo. Nosotros pudiéramos tener una empresa del Estado bien manejada que estaría generando los miles de millones que generan los dos operadores privados. ¿Pero por qué son privados? Porque ahí empieza el tema de la corrupción. Mire, si nosotros, decía Bukele, que el dinero ajusta cuando nadie se lo roba. Entonces también medidas inmediatas son, yo quisiera ver la ejecución del presupuesto, quisiera ver que cada peso no se fuera y que se armara una bolsa del mismo presupuesto que diga, mira, no podemos robar tanto, pero ¿será posible que hayan, empleados públicos de alto nivel o de cierto nivel que tienen acceso a fondos que renuncien a participar en corrupción cuando esa es la razón? Por eso es que pagan las campañas políticas 20, 30 millones para llegar a un cargo que les da 4 millones al año. O sea, eso no tiene ningún, o en todo el periodo, perdón, de los 4 años del diputado. Entonces, no, pienso que primero hay que traer luz sobre el asunto. El espectro electromagnético no me acordaba de él. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? ¿Qué tengo que hacer para hacer represas, para hacer contenciones de agua, tengo que hacer una inversión grandísima en infraestructura? Y para el espectro electromagnético no tengo que hacer nada. Nada. Cero costo. Ahí está. Claro, hay que poner torres. Claro. Entonces, queremos subir impuestos. Subámosle el impuesto ya me van a cortar el celular. Subámosle el impuesto a las telefónicas y pongámosle que no puede haber traslado de costos al usuario, por ejemplo. Y que le digan, es un ejemplo. O invertir estatalmente y que la tarifa del Estado sea más barata que las competidores. Entonces lo que quiero decir es que yo no he visto que se forme, se criticó que el gobierno de Libre nunca se reunió con empresa privada para nada, y lo que ha mencionado ahorita Edgardo, y estoy de acuerdo con él, en el sentido de que hay grupos que se favorecen, no todos los empresarios. Aquí hay muchísimos empresarios muy buenos, Claro. pero hay otros que se salen que ya no son empresarios. Ese es otro nivel. Entonces, yo digo, bueno, que se reúne el gobierno. ¿Cómo vamos a enfrentar? ¿Cómo vemos? Pero no esas soluciones Mickey Mouse de mentiras, de payasada, que el mismo socio es el otro socio y que vende con Acal y viene H, y entonces aquí yo la puse y no la encuentro. Ya esas cosas ya debería haber, pero la ciudadanía, soberano es el pueblo, ejerce su poder a través de la representación en los procesos electorales, corrupción, traición a la patria. Empecemos a poner en orden, a saber cuáles son esos derechos. O sea que yo tengo derecho a... El derecho al empleo, el derecho no puede ser el empleo no puede ser un derecho. Alguien tiene que dar ese empleo. Mi obligación es crear las condiciones para que haya empleo. Señores, hay que empezar a presionar al gobierno para que actúe de acuerdo dentro del marco legal, Estado de Derecho, seguridad jurídica, seguridad ciudadana, seguridad energética, seguridad alimentaria, y empecemos a hacer que Honduras cambie desde estas posiciones de la llanura de sociedad civil. Dice César Durón, la sentencia de un juez en sentencia firme se tiene que cumplir, y con esta nueva ley de reactivación económica, ¿por qué coaccionan el cumplimiento de las sentencias firmes? Es que lo que creo que está criticando de la ley de reactivación, Raúl, es que ya no vas a poder embargar la cuenta única del Tesoro, sino que lo llevas a la Tesorería General de la República, y ellos te van a programar ahí, de acuerdo a cómo tenga el Estado, los pagos mensuales para que te puedan pagar. Pero, mire, y es complicado. ¿Sabes por qué? Porque el Código Procesal Civil, el Código del Trabajo y los demás, no te hacen diferencia cuando hay un deudor, sea el Estado o sea un particular. Y el problema es que cuando ya hay un fallo que te dice que tenés que pagar cierta cantidad de dinero por prestaciones laborales, por daños y perjuicios, por lo que sea, el Estado ha tenido la oportunidad de sentarse a conciliar con la parte o a pagar voluntariamente. Cuando viene un proceso de ejecución, es cuando el Estado no ha pagado voluntariamente, y el proceso de ejecución es obligatorio. Ahí no hay forma alguna en que termine en un embargo para que se le pague al acreedor. Entonces, el código no puede ser una excepción. Miren, en los casos del Estado usted no puede embargar, fíjese, ahí usted tiene que llevar y le van a pagar como procede. Entonces, la ley es general, ¿verdad? La ley no es exclusiva para un sector. Entonces, por eso es complicado. Ahí vemos que cuando el Estado no me pagó y tuvo 4 o 5 años para poder pagarme y no lo hizo, ya entró a un proceso de ejecución forzoso
Y tiene que pagar. ¿Quién debió haber un negociado embargo. ese, para que no llegara el embargo? ¿Quién debió haber negociado, abogado? La Procuraduría la General PGR. de la La República. Procuraduría. Entonces, Y- por negligencia del exacto. procurador, él es responsable de Y eso. en el caso de las instituciones autónomas desconcentradas del Estado, pues el titular. Entonces, cuando eso no pasa y usted sabe que ya perdió en una instancia y que le va a seguir generando más recursos y se va a otra instancia, a otra, tiene que negociar, tiene que conciliar y decirle, mire, ya dejémoslo hasta aquí, cerremos esto, aquí está. Es que dice, y es que en las sentencias dicen cómo se le debe pagar la sentencia. Dice, cúmplase, páguese. sí, correcto. ¿Cómo es posible que le pidan conciliar, renunciar a intereses, aceptar pagos si el Estado está obligado a cumplir la ley? No, con una sentencia ya no vas a conciliar. Con una sentencia ya no se concilia porque ya tenés un monto. Ahí Nadie está. va a renunciar a un monto que ya tiene establecido por un juez a que me cercenen ese valor. No, es incorrecto. Usted puede conciliar mientras el procedimiento se está desarrollando. Para no llegar hasta el final del Abogado, proceso. pero Exactamente. hay un límite para el embargo. O sea, alguien, yo tengo un sueldo, tengo mi empleito y me dan mis... Entonces yo tengo ahí unas deudas de familia, de otras cosas, o de Sí. un banco, lo que fuera. Y entonces me embargan. Sí. ¿Pueden embargar el 100% No, de mi sueldo? no. Entonces ese límite también tiene que aplicar al Estado. y Ya lo tiene- aplicaron. ya lo aplicaron. Ya Pero está, con las sí. alcaldías solo hasta el 30%. Ya está. ¿verdad? Sí, también ya ahora también trabajaron un decreto en el cual hay una limitación también Hay al un límite. Estado. Pero eso es nuevo y lo anterior. Ya se establece que no puedes, no, ya lo que se embargó ya está en las Sí, cuentas de los es de aquí en acreedores. Ya, adelante. óigame, ya lo que se embargó ya está en las cuentas de los acreedores, eso ya es historia. Es historia. Eso ya pasó a la Entonces, historia. ¿qué le parece que aplicamos el 324? ¿Sería posible? Si hubiera voluntad política. Si en la sentencia donde se condena al Estado establece que hubo una negligencia de ese funcionario, la acción de repetición eso no tiene por qué la acción establecerlo. no, sí se establece porque la sentencia establece las causas. Si fue un despido injustificado, que no Ok, tenía una entiendo. razón, Ahí entonces no, ahí ahí aplica ya. la acción de repetición. Si hay una indemnización de daños y perjuicios procedente porque el funcionario de aquella época actuó mal y le trajo perjuicio al Estado, también debe darse la acción de repetición. Este tema Claro. yo nunca lo he visto que se discuta en foros, porque todos calladitos, porque todo el que ha cometido actos de corrupción va a responder con sus bienes si tuviéramos un procurador general. Pregunto, Julio, yo creo que esa acción de... Usted que es abogado, yo creo que nunca se ha aplicado eso. Se le aplicaron al expresidente Zelaya con las Con Gabriela. con Gabriela, Con porque Gabriela. como él la despidió, Ajá, que dijo que lo sacaron de la casa. él la pero- despidió injustamente, Y le estaban quitando la casa. le generó 6 millones de La despidió mal del indemnización. Banco Central. Exactamente. Entonces, después le hicieron la acción de repetición a ¿Y él él y le pagó? embargaron la habrá casa. habrá pagado. No sé, pero la casa la tenía embargada. Pero él sigue ahí, o sea, la casa de Tres Caminos sigue ahí, o sea que no cumplió. entonces lo que yo quiero decir es que ¿por qué no empezamos a poner esto a que se No, discuta? no sea bárbaro. Claro. A que sea discutido Claro. y que sea aplicado. Eso es dinero ya. ¿En cuánto tiempo el Estado puede en una acción de repetición embargar una propiedad? Póngale, los procedimientos ahora son más rápidos, le puede llevar un año. Estás en Entonces, casa, ¿quieres ganarme dentro de los este pisos? gobierno, entonces podemos Cambiemos de decir, tema. mira, esto lo tengo en el banco porque Ah, aquí está en el juicio, en la sentencia, dice que fue El por problema, mal- el Pues problema ahora, aquí. pues ahora dígame, ¿cómo era el gobierno? Porque la guerra sigue. No, ya te dije yo. Iba a empeorar. Ya te dije yo, Raúl. Ya te dije yo qué es lo que están haciendo otros países. Aquí tiene que sentarse, están las diferentes opciones, tiene que sentarse el equipo económico con energético y ver que todo lo que están haciendo. Para mí, Raúl, debe el subsidio focalizarse para las familias de bajos recursos. No puede ser generalizado para todos. Totalmente de acuerdo. ¿verdad? Eso debe ser inmediato. Y con ciertos combustibles que son eficaces para el transporte y para la comida, poner un tope. Y ahí sí el gobierno dar, fuera de ese Sí, no tope, puede ser pagar ya. generalizado. Kenneth, Pagar ya. No puede ser Yo generalizado. estaba complementando la idea de Kenneth, que es genial, está excelente. Ver los puntos que van a contener la inflación, Sí. lo que puede generar un alza de precios. Producción, Y si- producción de comida. Raúl, y acá mira con don Julio y don Edgardo, y si no tenés pisto, entonces hay un decreto transitorio donde bajarle al impuesto sobre ventas en este periodo crítico Ahí está. o bajarle también, da unos incentivos fiscales en este periodo crítico a las empresas también y ahí vas a balancear el asunto, porque si no tenés pisto, tenés que tener innovación, tenés que trabajar fuerte para poder reducir esos Ok, impactos. entonces sigamos con la idea. Entonces yo digo, bueno, el subsidio tiene que venir de alguna parte, que no venga de impuestos, que no venga de subida de costos, que no venga, ya, hagámoslo eso. Empecemos a observar que no haya pérdida en el presupuesto general de la República. Se hablaba en los años de libre, se aprueban 1.500, lo que fuera, millones, hay una ejecución del 30%.
¿Y el 70% restante dónde está? Empecemos a ver a dónde está ese dinero para formar una bolsa para subsidios. Empecemos a decir, mira, en un año voy a recuperar esta tierra, la voy a vender porque le voy a afectar el patrimonio al corrupto que permitió o al incompetente o al que hizo esa mala acción que generó gastos del Estado. Este lo va a recuperar en un año, voy a tener 1.500 millones de lempiras, que tal vez es nada, pero si empezamos a sumar una persona, habrán unos 5 corruptos en Honduras, habrán unos 10 corruptos, o será una población abundante que si yo me voy como un segmento de interés para recuperar dinero, voy a tener varios presupuestos anuales de la República recuperados. No se vaya tan largo, don Julio, aquí les interrumpo. Mire, trabajemos mejor cómo hacemos reformas en la parte de privación de dominio y en la parte de lo demás que permita que no en los tiempos en que estamos, reduzcamos los tiempos donde no se daña el debido proceso ni lo demás, y todos esos bienes que han sido ya del Estado, vendámoslos, hagamos una subasta para que se puedan vender inmediatamente, y los activos que realmente pueden pereceder, véndalos y ahí sí tenga el dinero reservado para esa gente, pero lo demás, véndalo ahorita todo, haga y saque recursos porque ahorita es donde se necesita. Mire, cuando usted está en su casa y de repente vienen las cuentas y lo van a echar y le van a cortar la luz y le van a quitar el celular, usted dice, estas sillas se van, sí, este mueble que tengo, esta guitarra eléctrica que me encanta, pero la voy a tener que vender. Entonces, aquí tenemos que empezar a ver de dónde vamos a generar esta grabadora la voy a empeñar. Exactamente. O sea, ya llorando con el traje, este traje me gusta tanto, pero se va, papá. El gobierno, pero ¿a dónde vemos? ¿A dónde está el liderazgo para salir? O sea que en este gobierno, en este momento, después de donde venimos, de todas estas crisis de reelección presidencial ilegal, de un libre que llega por una situación coyuntural, de una orientación completamente a la ideología y al socialismo del siglo XXI, que tiene que o sea, todos estos elementos que estamos viendo, ya no podemos seguir más así. Mire, yo esperaría que el gobierno en este momento pueda realizar eso, pueda sentarse con todos y poder darnos a nosotros las medidas efectivas, porque no es solo esa medida que hablamos de cómo focalizar el subsidio y todo. Mire, yo le decía, bájele a los impuestos a los próximos 30 días, próximos 60 días, haga incentivos. ¿Por qué? Porque usted lo que no gasta pagando impuestos sobre venta le ayuda para que usted pueda comprar el combustible. O sea, tiene que tener medidas drásticas este gobierno, porque usted cuando tiene grandes problemas tiene que tener grandes soluciones. Totalmente. ¿Saben qué pareciera a ustedes? Que frente a esta situación tan catastrófica a nivel mundial, el gobierno quiere seguir funcionando como siempre, ¿verdad? Y no estamos en una coyuntura como nunca antes la habíamos tenido. Entonces, estoy de acuerdo con Kenneth que debe haber una medida temporal, un alivio temporal en el tema de impuestos o en la recaudación o en la venta de activos. Es decir, es un abanico, pero escuchándolos a ustedes, no hay nada de eso. No hay nada. Sí, o sea, no hay nada. No hay nada, excepto lo que se está subsidiando, de ahí para allá, no hay nada. Es decir, a estas alturas, ya tenemos, ¿qué tendremos? Ya más de un mes de esta invasión, de esta atropello, esta agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, ya más de un mes. En este tiempo, ya un gabinete de crisis, como se le llama en otros países, un gabinete de crisis, ya ratos. O sea, ya ratos. Por eso pregunté yo. Sí, ¿Quién asume? Por eso pregunté. Un gabinete de crisis, ya le estoy dando la respuesta. Un equipo de crisis. ¿Pero qué semana es esta? ¿Y cuál equipo de crisis? No hay ninguno. Eso estoy diciendo, pues. Esto estalló, creo que fue el 28 de febrero, creo que estalló la guerra. Al 28 de marzo, y estamos hoy de 13 de abril, mes y medio más o menos, un mes y tanto. Todavía el gobierno de Honduras está como, no sé qué están esperando, que del cielo baje una solución o que nos llueva petróleo para que lo recojamos en baldes acá en el país. Entonces, el llamado, como dice Julio, respetuoso al gobierno, al presidente Afura, deben establecer medidas de emergencia. No estamos en tiempos normales, esto nunca lo habíamos visto.
Y todavía no hemos visto el efecto brutal en la economía, porque eso va paulatino, ¿va? El efecto se va esparciendo poco a poco. Espérense dentro de 2, 3, 4. Es un tsunami que viene en camino. Es como un tsunami, correcto. Que solo le avisan, Sí. hay alerta de tsunami, le dicen, que está lejano. Vaya, sube a las montañas porque... Cuando menos acuerda, el agua te está Sí. arrastrando y te está llevando y te está matando. Entonces, así estamos ahorita. Ya los precios están por las nubes, pero todavía se va trasladando a la economía poco a poco. Espérense dentro de unas semanas más. Entonces, el llamado acá, respetuoso al gobierno central, al presidente Afura, un equipo de gente, un gabinete de emergencia para el tema energético, que vaya también con el componente financiero, con el componente impuestos, como dice Kenneth, medidas temporales. Si esto no es que va a terminar, pero una medida de alivio. Esto no tiene solución. Vaya, esto no tiene solución. Aquí hay que aguantar. Es cuando uno va a chocar y ve que va a chocar y solo se hace un nudo para resistir un poco los golpes y que no, ¿verdad? O se tapa la cara para que no le den la cara el golpe, pero sabe que el golpe viene, ¿verdad? Esto no se puede evitar, pero sí se puede aminorar un poco. Y el llamado es al presidente Afura, a su equipo cercano, que todavía estamos esperando un paquete de medidas, un gabinete de emergencia que nos presenten un paquete de medidas del corto plazo, del mediano y del largo plazo, como dice Julio, con el tema energético. Pasan los gobiernos. Y aquí sí quiero hacer una corrección. El gobierno del presidente Maduro sí se trabajó en el tema de generación de energía limpia o de energía renovable. Sí se trabajó, sí se avanzó, sí se creó una ley, ¿verdad?, al respecto. Pero ¿qué sucedió? Vino el amigo de Raúl, Mel Zelaya, y se echó eso por el suelo. Se echó todo eso todo ese esfuerzo que se había trabajado en el gobierno. No es cierto. No es cierto. Mel, sus primeros años fueron buen gobierno. Voy a una pausa y continuamos. Le toqué la... Otro de los temas son los juicios políticos. Edgardo. Sí, Raúl. El país es multifacético, hay que ocuparse de la seguridad, hay que ocuparse de la salud, de la infraestructura, generación de empleo, ocuparse del tema energético, pero también hay que ocuparse del tema institucional, del tema de la violación a sus deberes que tuvieron en el gobierno anterior algunos funcionarios. Ejemplo, el ex fiscal Joel Zelaya, que ya fue destituido. Todos fuimos testigos de la manera arbitraria como él manejó el Ministerio Público. Se hizo de la vista gorda de los actos de corrupción del gobierno de Libre y sí fue muy diligente con los actos de corrupción del Partido Nacional o del Partido Liberal en algunos casos. El mal manejo que hizo, mal manejo de los audios, en donde él, de manera irresponsable, violentando la ley del Ministerio Público, asumió como verdad un elemento que nunca se ha probado que fuera de un origen legítimo y además sin observar todos los procedimientos que la ley establece para las escuchas telefónicas y para el manejo de la cadena de custodia de elementos de prueba de los famosos audios de la consejera José López. Eso solo para mencionar algunos casos de Joel, que ya es historia. Pero estamos el día de hoy, lunes, a las 9 de la mañana, en menos de una hora, comienzan las audiencias con Marlon Ochoa, la suplente también del Consejo Electoral, que ya renunció, una señora de apellido Rodríguez. Luis Ochoa dijo que no va a ir. Sí, Marlon Ochoa, y la otra señora, pero sí, digamos, que no va a ir. Luego Mario Morazán, que no ha dicho nada, y la persona suplente también del Tribunal de Justicia, que están citadas para el día de hoy. Esto, pueblo hondureño, esto no es circo, esto no es show, hay una ley de juicio político, que yo no estoy de acuerdo con el nombre, no es un juicio, es una comparecencia, digamos, tiene un nombre, se me olvida en derecho el nombre que tiene,
ya me voy a acordar el nombre, de estos funcionarios, una interpelación a estos funcionarios que han cometido fallas, ilegalidades en su desempeño y por lo tanto tienen que responder. Porque alguna gente dice, no, que esto es un show, que esto es un distractor. No, esto no, ya dije, hay que atender los distintos problemas. Y este es un problema serio. ¿Por qué? Porque son altas autoridades del Ministerio Público, de donde se desprende la acción penal pública, que esa es la tarea del Ministerio Público, los procesos electorales que recaen en el Consejo Electoral y el Tribunal de Justicia. No podemos hacer borrón y cuenta nueva, no nos podemos hacer de la vista gorda de esta situación. Hay que atenderla. Y por lo tanto, yo creo que es correcto lo del juicio político, es correcto lo que se ha hecho, que se puede mejorar, hay que mejorarlo. Yo le quitaría el nombre de juicio político porque eso genera un ruido allá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una interpelación. Quítenle el nombre de juicio político, pónganle interpelación con propósitos de destitución a funcionarios electos por el Congreso Nacional. Porque no es un juicio, lo único que hace juicio es el Poder Jurisdiccional, que es la Corte Suprema de Justicia. Tendrá algunas cositas la ley, pero es la ley, está en la Constitución y procede. Para mí, estoy totalmente de acuerdo porque hay que sentar un precedente. Estuvimos al borde el año pasado de una situación catastrófica con las elecciones y Marlon Ochoa fue actor de primer orden en las elecciones internas y primarias, desviando las urnas, luego boicoteando las reuniones del Pleno, ¿verdad?, para que no se tomaran decisiones, boicoteando la entrega de empresas que presentaban, que querían presentar propuestas para las licitaciones, etc. Y luego el acoso, la violencia psicológica, verbal contra las consejeras. Lo mismo sucedió en el Tribunal de Justicia, que hasta le costó la vida a la magistrada Miriam Barahona. Estas cosas no se pueden dejar de lado. Yo creo que debe sentarse un precedente, repito, para que a futuro estas cosas no se repitan. Por ejemplo, la decisión del Congreso Nacional, que yo lo felicito, de eliminar la comisión permanente, eso fue nefasto en el gobierno pasado. Todas las ilegalidades que cometió esta comisión del Congreso Nacional, no podía continuar esa figura de la comisión permanente, ¿verdad? Entonces, yo creo que es correcto lo del juicio político, que repito, hay que cambiarle el nombre, que hay que quitarle ese nombre de juicio. Es una interpelación con propósito de destitución de estos funcionarios y es correcta. Y si no van, que no vayan. Ya se ha dicho que van a llegar las consejeras López y la consejera Hall, lo mismo que el consejero del tribunal Mario Flores Urrutia, a dar un testimonio. No importa que los imputados no se presenten, hay que escuchar los testimonios de estas personas, así como escuchamos los testimonios contra Joel Zelaya, que fueron terribles. Esta fiscal en la costa norte que se le sacó en un caso de asesinato que estaba investigando y Joel Zelaya la separó simplemente para que no se siguiera una línea que conectaba ese homicidio de un ambientalista con el alcalde de Tocoa, íntimo amigo del expresidente Manuel Zelaya. Es terrible los testimonios que escuchamos en el caso. Y me dicen que habían otro montón de personas, por cuestión de tiempo no se llevaron más testigos en el caso de Joel Zelaya. Entonces, lo mismo queremos escuchar el día de hoy, todos estos testimonios, aunque ellos no se presenten, los imputados Ochoa y Mario Morazán no se presenten, hay que escuchar todo lo que se va a decir respecto a la conducta. Aunque la gran mayoría de los señalamientos, todos los hondureños somos testigos, porque lo vimos en primera fila de todas las violaciones, todos los atropellos, todo el boicot que hicieron estos funcionarios cuando estaban en sus funciones el año pasado. Julio. Totalmente de acuerdo. Y yo trato de ver todo en su contexto porque así nos da luces de qué es lo que debería ocurrir y cómo debería atenderse. Honduras necesita Estado de Derecho y necesita seguridad jurídica y seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana, lo que pasó en El Salvador, Bukele, la reunión de Hernán Riafura con
con el presidente Trump y luego la visita a Israel. Ahí tiene especialistas en seguridad que podemos hacer un plan inspirado en Bukele, nada que copie porque son situaciones diferentes, que se aplique seguridad jurídica. Está perfecto el juicio político que se ejecute. Si va o no va, y estoy de acuerdo con el cambio de nombre para evitar la connotación o la confusión. Sin embargo, yo pienso que el primero, yo propuse originalmente que el primer juicio político fuera el fiscal general para que un nuevo fiscal pudiera empezar a hacer el cumplimiento de la justicia. Por ejemplo, contra el ex presidente del Congreso Nacional, contra el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que cometieron sus ilícitos. Hablemos ahora de los que siguen siendo. Digamos que ya renunció la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, renunció una consejera del CNE, hay otros que ya fueron removidos de su cargo. ¿Hubo delito o no hubo delito para que ellos calificaran para la destitución? Hubo delito. Entonces necesitamos el equivalente a la formación de causa o a la formación de antejuicio para que el Congreso termine la tarea de hacer la investigación de cuáles son los delitos, tipificarlos, ponerlos y entregarle ya sea el trabajo hecho o los indicios al Ministerio Público para que el Ministerio Público lo lleve a los tribunales de justicia y se aplique las penas o las sentencias de acuerdo al tipo de violación. Miren, si vamos a suponer que no se le hiciera el juicio político a Marlon Ochoa, él debería ser presidente del CNE en septiembre de este año, por favor. Vamos a suponer que solo se le aplique el juicio y él es removido de su cargo. Él puede ser otra vez nombrado en la siguiente, porque el juicio político tiene como único efecto el removerlo del cargo. Ahora, si la causa de remoción del cargo fue fundamentada en violación de las obligaciones de los funcionarios, fue conspiración, fue cualquier otro tema, la violación del artículo 2, donde dice que el pueblo ejerce su representación, su poder a través de la representación, y la representación es el proceso electoral. Institucionalmente, atacar el proceso electoral es traición a la patria, 20 años de cárcel y, expropiación de bienes. Yo creo que es necesario, y cierro diciendo el caso de Marlon Ochoa, es persecución política. Él no hizo nada malo, es persecución. Si se queda solo con el juicio político, va a ser persecución. Llevémoslo a los tribunales, señor fiscal general, llévelo a los tribunales. Y si hay prueba, ahí que se defienda con propiedad, con toda la formalidad de un proceso judicial. Entonces, yo creo que es insuficiente. Si solo es el juicio político, será otra payasada para ponerlo de que eso no es justicia. Eso es sencillamente quitar, no, lo que hicimos le despedimos, y todo lo que robó, y el asesino, no, solo le quitamos el empleo. Llévelo a los tribunales y que la justicia decida cuál es el nivel, la gravedad de las infracciones y que le pongan las penas que están en el código correspondiente y que entonces quede claro que no es que fue persecución política, sino que hubo violación. Entonces yo estoy de acuerdo en que se continúen los juicios políticos, que se les remuevan, y exijo y exigimos parte de la ciudadanía y del soberano que el Ministerio Público tome acción, porque lo puede hacer sin necesidad de petición de parte, lo puede hacer por motivo propio, le dé seguimiento a todos los casos que no se han tocado hasta el momento, que debe estar esperando que le den el visto bueno para proceder y que actúe de acuerdo a la ley. Ahora yo pregunto, no sé, si un fiscal ve un delito a la luz del mundo, todo el mundo ve un delito y un fiscal no actúa, ¿esa es violación de los deberes de los funcionarios o no la es? Y que tiene algún tipo de pena cuando un fiscal, yo lo que estoy ahorita poniéndole la responsabilidad del funcionario es que el funcionario tiene que actuar, que actuar, porque si no, yo casi les estoy diciendo, tengo una bola de cristal y estoy viendo que todos estos funcionarios que están tibios y lo que es tibio, ni frío ni caliente, lo escupo de mi boca, ellos van a tener que estar dando cuentas por las acciones que no han querido tomar en este gobierno, cuyo significado y cuyo momento es tan excepcional. Aquí hay un momento de hacer historia y ojalá que ellos asuman esa responsabilidad. El Código Procesal Penal y la Ley del Ministerio Público le da la obligatoriedad de que debe ejercer la acción penal cuando hay un delito de orden público que es notorio, una noticia crimen, que la ha conocido por otros medios, debe actuar inmediatamente. Porque esa es su obligación. Y ser objetivo, apolítico, imparcial en la investigación y de encontrar mérito, presentar el requerimiento fiscal pertinente. O sea, tiene la obligatoriedad de hacerlo. Es más,
Yo diría que el actual fiscal general tiene la obligación de investigar al anterior fiscal general por los requerimientos, fiscales que dejó de presentar habiendo evidencia o por los requerimientos fiscales presentados de forma incorrecta o indebida, criminalizando personas que no tenían el mérito para poder ser criminalizados. O sea, son varias razones, debe de hacerlo, y también al resto de los que fueron funcionarios que actuaron en consonancia. Mire, el problema en Honduras es la impunidad. Ese es el gran problema que nos tienen nosotros complicados, porque es un país que no hay equilibrio. Si es un país donde el que la hace, la paga, donde el que realizó una acción incorrecta es investigado y si hay mérito es presentado su requerimiento fiscal, es un país que anda en equilibrio. Permite que, por una razón de prevención general también, permite que los otros funcionarios digan, se contengan un poco y digan, acá en Honduras es efectivo la justicia, si yo hago esto me van a encontrar, me van a judicializar y me van a condenar. Entonces, ¿pero qué pasa? Como los altos niveles de impunidad están altos, que andan alrededor entre el 86 y el 92% de impunidad, entonces, ¿qué incita eso en un país? A cometer ilícitos. Incentivos perversos. Porque sabe usted que existe entre un 86 y un 92% de posibilidad que no lo agarren, que no sea investigado y que tampoco sea judicializado. Entonces, mire, que hay un problema serio y yo esperaría que también, mire, que en los próximos meses se trabaje un plan nacional integral de lucha contra la criminalidad fuerte y contra el resto de flagelos y además también cómo bajar esa mora judicial. Eso también es un problema, serio. Entonces, uno espera que eso se pueda producir en los próximos meses y eso sí lo veríamos con buenos ojos, hablaríamos todo eso, porque eso tiene que ver mucho. ¿Por qué digo esto? La tasa de homicidios del año 2025 a esta fecha, en relación con el 2026, ahorita a esta fecha, ha subido más o menos 19 homicidios más en este año 2026. Si no hay un plan integral que ataque este tema, ya el gobierno puede estar en problemas en ese tema. Porque si usted multiplica esto por los 4 trimestres del año, al final va a tener un incremento en los homicidios. Esto requiere medidas serias. También yo espero que eso incide, Raúl. Eso es toda una masa que viene dando vuelta. Por eso, cuando tenías vos tu tema social, político, económico, la justicia es una labor fundamental. En un país donde no hay justicia, el resto de situaciones se te complican. Entonces, ¿por qué te estaba diciendo esto, Raúl? Porque yo estoy de acuerdo con los juicios políticos. Creo que ha sido una de las voces también que ha sido más... Se me quedaba. Quitaron a la presidenta de la Corte. Sí, correcto. Entonces, yo he sido enfático. Porque evitó el juicio político. Pero no es correcto, Raúl. Por eso, si una persona comete una acción contraria a la ley, ya no tiene derecho a quedarse en su cargo. Entonces, ahí en el juicio político habían unas denuncias, pero no las vamos a conocer nunca. Entonces, bajo ese contexto, mira, el problema de este país es ese grado de situaciones de impunidad. ¿Por qué te decía eso? Porque yo estoy de acuerdo con los juicios políticos, debían realizarse. Coincido con Edgardo también que debió haberse llamado Ley para el proceso de destitución de altos funcionarios del Estado. Porque eso es un proceso de destitución, ¿verdad? Eso es lo que conlleva. Entonces, al final, estoy de acuerdo, creo que era una cuestión de justicia, y eso se debió haber hecho también con un montón de exfuncionarios del pasado, que se excedieron en sus funciones. Pero bueno, estamos en el presente. ¿A Honduras, a la democracia, esto le conviene? Yo creo que es un baluarte más que ayuda, porque no pueden volver a presionar el proceso electoral, político electoral nuevamente como se hizo. Se utilizó a las instituciones de administración de justicia para presionarlas. Se utilizó el Consejo Nacional Electoral para boicotear desde lo interno el propio proceso electoral. Y creo que eso es grave si no se obtiene una situación de justicia. Acá, ¿qué estamos hablando? Que ya no se ganaron el derecho de seguir en sus cargos. Destituyanlos porque actuaron incorrectamente. Adiós. Pero yo espero también que el Ministerio Público investigue. Investigue si eso que hicieron o dejaron de hacer es delito o no. Porque ese es el problema, que en el país no se ha investigado nada. Ya si van o no, Raúl, es su derecho. Mire, esta es como una audiencia de descargos en un proceso administrativo, en cualquier trabajo. Te tienen que llamar, vas si querés, si no, no vas porque es tu derecho. Pero no le quita seriedad a eso. ¿Ah? No le quita seriedad a eso. Mira, a mí me hubiese gustado incluso, yo fui crítico del procedimiento de los juicios políticos anterior.
a mí las cosas a la carrera no salen bien. Mira, tienen ahí 9, 11, 1, 3, no, mira, hubieran dedicado al menos un día para cada funcionario. Es decir, mire, hoy lunes se va a escuchar en primera hora al miembro del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa. Va a tener 4 horas para poder hacer sus descargos. Luego vamos a escuchar a los testigos, si los hay. Perfecto, se dedica un día, las cosas se hacen correctamente. Entonces, cuando esto se hace a la carrera, entonces eso es de ahí donde da la impresión de que realmente le estamos abriendo la puerta para que se puedan ir allá al sistema interamericano y decir que no se le respetó ese derecho de defensa efectivo y poder analizar. Me hubiese gustado que hubiera sido más despacio, con más tranquilidad y evitar esa suspicacia, ¿verdad?, que siempre se da, porque esto no es un proceso judicial, esto es político, ¿verdad?, estamos claros. Pero dice la sentencia que hay contra Honduras, donde se le condenó por la institución de 4 magistrados, que hay que incorporar ciertas garantías del derecho de defensa y de debido proceso en la ley. Y yo espero también que los próximos meses lo hagan, pero al final este es un tema político, están los votos y se van a ir. Eso ya es una crónica de una muerte anunciada. Pero creo que es una cuestión de justicia, debe hacerse, porque eso también, como dije antes, es una prevención general para los nuevos funcionarios también. Sí. Y dándole un poquito de seguimiento a lo que dice Kenneth, yo estoy de acuerdo. Aquí se habla, por ejemplo, que viene la Maxi, que viene la Sisi, para que... Miren, eso son fantasías. O sea, usted tiene riñones y los tiene sanos, úselos. La Sisi, todo eso, es como ir a diálisis. Porque no le funciona su propio sistema de depuración. Yo pienso que aquí hay gente capaz que puede hacer eso. No, es que no hay gente capaz. Procurador General de la República, el director del Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, esos son nuestros riñones. Por eso tiene que funcionar el fiscal general, el procurador general y el director o el cargo que tenga en el Tribunal Superior de Cuentas. Entonces ahí tenemos que exigir que vaya a la Corte. Por eso vamos a suponer que se despide mal y que va. Yo creo y exigiría que continuaran con los casos por el procedimiento judicial correspondiente, Kenneth. De manera que ahí ya quede, no, pero usted lo despidieron, pero la verdad es que lo probaron en tribunal. Usted no tuvo tiempo de hacerlo en el despido, pero al final usted quedó vencido en juicio. De acuerdo. Entonces ahí se acabó la historia. Entonces, hagamos bien las cosas, señores del Congreso, señor presidente de la República, fiscal general. ¿Será esta responsabilidad del fiscal general impedir tomar las acciones preventivas de acuerdo a ley para que no nos vayan a denunciar otra vez y perder? Él tiene que tomar las medidas. Entonces, si no, empecemos ya a inventariarle los bienes al fiscal, porque contra esos bienes vamos a ir a pagar todas las demandas que vengan por esa línea. Y solo le complemento acá, don Julio, tal vez coincidimos con Edgardo también. Acá puede haber un proceso de destitución. ¿Qué pasa con esta gente? Pero si las investigan y le logran probar la existencia de un delito, que les acaba. Se acabó la historia. Se acabó. Perfecto. Demanda internacional. Llegó Mario Morazán a la Corte. Arteaga, si lo tienen listo, pónganlo, por favor. Amparo preventivo. Recuérdense que los mecanismos de control que tiene nuestro sistema jurídico en relación a los juicios políticos son bastante escasos. Pero claro, en un Estado de Derecho ninguna actuación de un poder público puede estar al margen del control constitucional. En consecuencia vamos a presentar ahorita una acción de amparo y cuando salgamos vamos a dar un comunicado y vamos ¿Qué derecho fundamental? ¿Qué derecho fundamental considera se le ha vulnerado? Bueno, el derecho a la independencia judicial, el derecho de defensa, el estado de inocencia y sobre todo el derecho al debido proceso y a ser juzgado con un juez imparcial. Son escasas las vías legales, entonces estamos haciendo uso de las pocas vías legales que hay acá en el país y esta es una de las pocas vías. ¿Se van a presentar el juicio político? Eso dependerá de la conversación que tendremos ahorita con los miembros de la Sala de lo Constitucional. Bueno, de hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha pedido al Estado de Honduras que reforme toda la normativa que tiene que ver con el artículo constitucional que regula la ley de juicio político y también
la misma ley de justicia, la ley de juicio político es contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y recordemos que los tratados internacionales están por encima de las leyes ordinarias. En consecuencia, es contrario a la Convención y es contrario al derecho aplicable en nuestro país realizar un juicio político con ese marco normativo violatorio de derechos fundamentales. Vamos a presentar al Congreso Nacional, abogado. ¿No se va a presentar? Bueno, se está violentando el derecho a la independencia judicial, el derecho de defensa. De hecho, no se nos ha permitido tener acceso a la documentación, el derecho al estado de inocencia, el derecho al debido proceso. Estamos siendo juzgados por una comisión, en primer lugar, cuyos miembros, varios de ellos, ya han vertido sus juicios. Entonces no hay posibilidad de un procedimiento objetivo e imparcial. Y todo eso ya lo ha dicho la Corte Interamericana, y en la sentencia Gutiérrez Navas le ha pedido al Estado de Honduras que reforme esa ley por ser contraria a la Convención Americana. Ya vamos a dar una conferencia de prensa y a responder preguntas. ¿Van a recurrir, abogado? Bien, comentario, Kenneth. No, mira, ¿Por qué Raúl. ríen? Mira, Raúl, no, Por lo que hombre, estábamos diciendo antes de... Mira, Raúl, dos o tres cosas. Mira, nada va a pasar, ni se lo van a resolver antes de la audiencia. O sea, él lo está haciendo para no ir a la audiencia. Él sabe que, y él lo acaba de decir ahorita, todo está dicho, es un procedimiento que no respeta nada y ya estuvo. Eso que anda haciendo es curándose en salud para lo que viene, para poder demandar en el sistema interamericano. No va a asistir y va a interponer ese amparo preventivo. No me extrañaría que también lo hagan el resto de funcionarios que están en ese tema. Ustedes pueden ganar pisto, muy bien. Claro. Sí, correcto. Sí, una demanda. Sí, eso es. Pero, ¿sabes qué pasa, Raúl? Anda haciendo eso para evitar ir a la audiencia, para ver que él hizo acciones en el derecho interno para lograr garantizar su permanencia en el cargo. Al final, mire, este tema es un tema eminentemente político. O sea, aquí puede patalear él que ya la decisión está tomada, Raúl. Se va. Aquí puede presentar 20 amparos si quiere, o 20 recursos de constitucionalidad, ya no hay forma, o sea, se va, porque la decisión es política. No, pero ahorita yo pensé que iban a hacer eso con la esperanza de ganar y ganar dinero después. Eso anda haciendo. No, claro, claro. Eso es lo que anda haciendo. Claro, ahora, eso es lo que anda haciendo. Eso es lo que anda haciendo, correcto. Ahora, Raúl, ¿cómo es la única forma? Y acá los dejo hablar, solo quiero decir... Oiga esto, bendiga Raúl, no son juicios políticos, son linchamientos públicos. ¿Cuándo atenderán la crisis nacional, Gilberto Ríos? No, pero espérate, Raúl, 11 juicios políticos presentó el Libre. Porque para que no tenía los votos. Y quería, o sea, antes era bueno, hoy ya no es bueno. Quería sacar al fiscal general del entonces, al presidente de la Corte del entonces. ¿Y cómo? Y yo no estoy diciendo que eran buenos o malos. Yo lo que estoy diciendo es que no tenía los votos para hacerlo. Ahora hay votos. Y cuando hay votos se van. Ese es el detalle. Entonces aquí es inevitable, y solo termino con esto, la idea que te quería decir, que él anda haciendo las acciones para una demandita después. Pero si lo imputa el Ministerio Público, se le acabó demandita. Exactamente lo que yo iba a comentar. Yo vengo insistiendo en los medios, he estado insistiendo en los medios. En la responsabilidad. En que tiene, si hubo una causal real, es cierto que es político, porque se llama juicio político, pero no porque es un juicio político. Antojadizo. Antojadizo, me gusta la palabra. Sí. Sino hubo causales. Hubo causal, correcto. Hubo causas que configuran delitos. Sí. Se tiene que terminar ese proceso. Claro, algunos se pondrán nerviosos, pero yo como quedo. Allá en el mismo Congreso, en los que están haciendo el juicio, y dice, es que si yo me tiro por aquí. Señores, si usted tiene gangrena en una mano, es mejor que se la corten para no morirse, ¿me entiende? O sea, es mejor que usted pierda algo, que usted exponga algo, pero empiece a hacer justicia para el pueblo. Ese linchamiento que está diciendo ahí el Grillo. No, pero que no sea el pueblo el que venga a linchar a este gobierno, porque ya está harto de tantas cosas. Comenzamos, yo dije, Estado de Derecho, seguridad jurídica y seguridad ciudadana. Son las dos seguridades que se necesita para que un país levante. Lo demás va cayendo, se necesita hacer. Pero si no tenemos esos dos elementos, aquí no pasa nada. Entonces, seguridad jurídica. Si cometió delito, que lo lleve a los tribunales. Y el juez va a decir, mira, y no, tenés que condenarlo, porque si no va a haber prevaricato. Mira que esta gente viene hablando en serio. Entonces, empecemos a exigir
que funcione nuestro sistema judicial. Empecemos que lo que comienza como político termine como jurídico. Es que eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros, exigiendo que eso ocurra para ir librando al país e irlo sacando poco a poco. En Honduras está todo por hacer. Venimos hablando de la energía, de telecomunicaciones, porque el gobierno no se ve en el empleo, cómo está la generación de empleo. Ahora vamos a Estado de jurídico, Estado de Derecho, seguridad jurídica, es lo que estamos hablando ahorita. Hacer todo es bajo la ley, don Julio. ¿Sí? Correcto. Aquí no se les pide nada extraordinario. Ahora, y Kenneth dijo, deberíamos hacer que se respete la voluntad popular emitida en los votos. Pero es que eso es democracia, Julio. Sí, es lo que dice Honduras, artículo 2. O el 1, Honduras es un país, es un Estado soberano, demócrata, libre, democrático. Ese es el artículo 1 de la Constitución, lo más importante. Pero es que la democracia no son solo elecciones. No, la democracia también es tener jueces que son independientes en sus funciones. Lo que dice el artículo 1, claro, Kenneth, es Honduras es un Estado de Derecho. Las señores, ¿qué quiere decir Estado de Derecho? Sí. Que hay leyes y que se cumplen, y si no se cumplen hay consecuencias. Eso es Estado de Derecho. Don Edgardo. Entonces, Estado de Derecho es lo primero que dice. Y lo segundo que dice es para que sus habitantes gocen de la justicia. Por favor, audiencia, revisen el artículo 1 de la Constitución, lo más importante, para que el pueblo, los habitantes gocen de la justicia. Emociona Julio y Edgardo. Puta, claro. Eso es lo que yo quiero que ocurra en mi país y que lo haga libre. ¿Por qué no lo hizo libre, Grillo? Grillo, yo estuve cerca de ustedes diciéndole esto mismo. Están en el poder, hagan algo. Que me diga papi a la orden si no le he escrito pidiéndole una reunión para hablar de estos temas. Porque tienen la oportunidad de oro. ¿Cómo? Repita. Rehacer cambios fundamentales. Ahora, Estado de Derecho. Entonces, ¿por qué no empezamos a hacer que se cumpla la justicia en Honduras? Le adelantó. Mira, consecuencias, los juicios políticos son consecuencias. Sí, es como, permítanme, es como, yo sé que hay, digamos, la gente libre está totalmente en contra de esto y uno entiende que pues no van a estar de acuerdo. Aunque ha habido algunos que otros ahí que les ha dicho, preséntense. Cardona les dijo el otro día a estos funcionarios que tengan el valor. Y en eso hay que reconocer a Joel Zelaya, que tuvo la entereza de presentarse ante la comisión. Vayan, lo felicito. ¿Por qué? Por eso que acaba de hacer. ¿De felicitar a Joel? Sí. Es que para mí... Es que usted se pone radical. Sí, no, pero hoy lo felicito. Sí, gracias. Pero cuando yo vi a Joel Zelaya... Yo a este hombre le digo las dos cosas. Sí. Cuando yo vi a Joel Zelaya comparecer ante... Dije yo, hombre, tuvo la dignidad, tuvo el aplomo, porque hay que tenerlo. Valentía. La valentía, ¿verdad? De presentarse y de ir contestando los interrogatorios y todo. O sea, el hombre, en eso, Joel Zelaya... Mi respeto, tuvo el valor, la valentía de presentarse al Congreso Nacional. Y eso es lo correcto, eso es lo correcto. Entonces, este individuo, Mario Morazán, la ley lo obliga, no es que es un favor, no, la ley del tribunal lo obliga a integrar los plenos, lo obliga, es una obligación de él. No, esto no es un linchamiento, esto no es un invento, esto no es un distractor. Es que violentaron la ley en una coyuntura gravísima. Vivimos una coyuntura delicadísima, o sea, no se reunía el Consejo Nacional Electoral porque Marlon Ochoa no se presentaba a integrar el pleno y los suplentes tampoco se integraban al pleno y se paralizó, se puso en riesgo todo el proceso electoral porque no se había adjudicado el transporte, no se había adjudicado la transmisión de los datos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, no podemos dejar que estas cosas no se investiguen, y no se enjuicien, no se destituyan estos funcionarios porque pueden volver a suceder. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el abogado Kenneth y un mensaje para el nuevo fiscal general. Hay que deducir responsabilidades, si es que las hay, administrativas o penales, a estos dos funcionarios, a Marlon Ochoa y a Mario Morazán, porque la ley los obliga a integrar, excepto, dice la ley, en casos, ¿verdad?, claramente justificados. ¿Cuál es eso? Que estén enfermos,
que estén en el hospital, que estén graves y que no puedan presentarse al pleno. A meses, a 2 meses y medio, 3 meses de las elecciones, estaban no integrando solo estoy hablando de algunos, porque hay otras irregularidades que ellos cometieron. El acoso laboral, por ejemplo, el obligar a una persona que está con cáncer, que tiene una cita para que se le haga un trasplante de órgano, y este señor Mario Morazán la obliga a esa funcionaria a tener que presentarse en silla de ruedas a las reuniones de los plenos. Es decir, ahí, yo no soy abogado, pero ahí hay que buscar, configurar cuáles son las faltas en las que incurrió este señor, que lo acabamos de ver, que para evadir su responsabilidad es lo más fácil irse a la corte y hacer ese show, ¿verdad? Para evadir su responsabilidad, que tenga el valor, este señor Mario Morazán, tenga el valor, que sea hombre, que se haga hombre de presentarse al Congreso Nacional, que deje de andar haciendo payasadas en la Corte Suprema y que vaya a esta comisión y explique todo lo que hizo, por qué no integró los plenos, por qué hizo esa persecución, ese acoso laboral y esa violencia de género que hizo contra la magistrada que hoy descansa en paz, porque murió, porque este señor le hizo toda esa persecución, ¿verdad? Que se haga hombre y que se presente ante el Congreso Nacional. Y a futuro hay que revisar esa ley, como dice el abogado Kenneth. Primero hay que quitarle el nombre. Quítenle ese nombre de juicio porque no es un juicio. Es una interpelación o llámenlo de otra manera, pero no es un juicio, ¿verdad? Y eso nos genera consecuencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y luego el Ministerio Público que deduzca las responsabilidades administrativas y penales si es que corresponde a estos funcionarios, y con eso, como dice el abogado Kenneth, que sabe más que nosotros tres de este asunto, ¿verdad? Se pueda contener una demanda, porque sí hay argumentos para destituirlo. Y no es posible que la Corte Interamericana, habiendo delito, le dé la razón solo por cuestiones de forma. Solo por cuestiones de forma vayan a ganar una demanda, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo procedente para sentar y que esto no vuelva a suceder. Es que es un tema, bueno, ya lo decía cuando, aquella famosa frase, ¿verdad? Para que los hechos no se repitan. No podemos estar, ¿verdad?, violentando la ley, haciéndonos de la vista, pero es que en el pasado aquellos destituyeron los de la corte y no sé qué. Bueno, pues corrijamos. Si en el pasado funcionarios abusaron de su cargo, pues hay que corregirlo. Ya lo pasado, como decía José, aquí hay que sentar un precedente. Y bueno, ya se empezó a sentar, ¿verdad?, con Joel Zelaya. Y hay 91 votos. Y lamento muchísimo. Yo simpatizo con Hiroshka Elvir, ella lo sabe. No puedo decir que somos amigos porque somos conocidos, pero tengo una simpatía hacia Hiroshka. Yo lamento que Hiroshka se haya, digamos, hecho a un lado para el juicio político contra estas personas, porque han cometido delitos, porque hay fundamento para separarlos de sus cargos, ¿verdad? Y ella debió apoyar, por lo menos abstenerse, vaya, si no apoyar, abstenerse, ¿verdad? Decir, bueno, yo me abstengo porque tiene esa prerrogativa de abstenerse, así que, pero bueno, ni modo, ella toma sus decisiones. ¿Qué le espera a Honduras y al gobierno de Narri Azura? Hoy ya es 13 de abril, Julio. Yo creo que es necesario, claro, en la ruta que vamos, miren, esto ocurre cada 4 años y lo mencionó Kenneth, el tema del proceso electoral que fue violentado. Yo creo que se tienen que tomar medidas para salir realmente de esto, y una de las salidas es otra vez el artículo 2 de la Constitución, que dice que el poder reside en el soberano, que ejerce ese poder por representación. Damas y caballeros, el artículo 2 se refiere al proceso electoral. La representación ocurre en los procesos electorales. Necesitamos órganos electorales independientes, necesitamos un TREP o un sistema o tecnología electoral, que un voto que sea de diferencia, que diga, mira, el sistema es perfecto, un voto perdí, un voto es. Tenemos que llegar a eso, a un sistema confiable, que sea no repudiable, que no venga cualquier, es que me hicieron fraude, me hicieron. Ya basta de las elecciones tipo Honduras. Son 2 reformas electorales
quitar a los partidos políticos que contienden por llegar al poder del control de los órganos electorales. Por eso es la batalla institucional, que se meten todos porque hay quien tome el teléfono dentro de los órganos. Eso es uno. Y lo segundo es una tecnología electoral. O sea que el gobierno, hemos hablado de que tiene que hablar un equipo de emergencia, que tiene que haber el tema de energía, tiene que haber el tema de seguridad, que tiene que darle seguimiento de Estado de Derecho a los juicios políticos, pero en el tema electoral tiene que haber también, él tiene iniciativa de ley, él puede presentar cargos directamente en la Fiscalía, el presidente es líder. ¿Para es que líder. el Partido Nacional reformas electorales? No es que nadie quiere. El asunto es que estoy claro que nadie quiere, pero el asunto es cuando ya no tenés más alternativa. ¿Quería Juan Orlando irse preso a Estados Unidos? No, pero hubo una fuerza superior que lo obligó. Esas fuerzas superiores se van a dar. En otro programa hablamos eso de Juan Orlando. ¿Ah? Nos quedó Juan Orlando. Se nos quedó Juan Orlando, platiquémoslo. Sí. Hay puntos interesantísimos de eso. Queda para la próxima. Es interesantísimo porque Honduras tiene una convergencia, una tormenta perfecta de tantos elementos que van. Es necesario que haya claridad para ir resolviendo cada uno en su ámbito, viendo cómo se relaciona con los demás. Honduras tiene que salir. Proceso electoral es fundamental, es el proceso más importante de una democracia y tenemos que empezar a exigir estos dos cambios. No es porque quieran, sino que porque necesitamos y que el soberano lo exija, a través de los canales que tengan. No sé cuáles ahorita. Yo solo quiero decirle a los diputados, a los honorables diputados actuales del Congreso Nacional, a los líderes de las tres principales fuerzas políticas, que hay que cambiarle el nombre. Eso no es un juicio político, es una interpelación a funcionarios electos por el Congreso Nacional. Y luego el papel también de la comisión que ante la que ellos comparecen, estábamos conversando con el abogado Kenneth, que deben entrenarlos para cuál debe ser su papel. Ahí no es de irlos a humillar, no es de irlos a atropellar, simplemente hay un procedimiento técnico. Hay que preparar a esa comisión que escucha a los interpelados. Hay que cambiarle el nombre, hay que revisar un poco esa ley llamada actualmente de juicio político para evitar los problemas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es garantista, que les va a dar la razón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que cambiarle el nombre. No es un juicio. Los juicios solo los hace el Poder Jurisdiccional, que es la Corte Suprema de Justicia. Pero sí está la ley y el funcionario debe responder ante los hechos nefastos que hicieron Marlon Ochoa, Joel Zelaya y Mario Morazán. Deben de responder y debe el Ministerio Público también, como recomienda el abogado Kenneth, buscar la responsabilidad administrativa o penal, si es que lo hubiera, para acompañar esta acción que está haciendo el Congreso Nacional. Gracias. Abogado. Gracias. Mire, juicio político era una necesidad, es una necesidad. Todo el que ha actuado al margen de la ley debe tener consecuencias. Juicio político, hay juicio político ahora sí. ¿Por qué? Consecuencias. Toda acción o omisión que uno realice tiene consecuencias. Hoy son las consecuencias. Y es político. Están los votos, van a ser separados del cargo por esas acciones desarrolladas de forma, diríamos, incoherente, porque fueron al margen de la ley. Bueno, eso en relación al tema de juicio político es algo inevitable, se viene. Ojalá que la consecuencia de ese juicio político, de la separación de su cargo, sea una investigación. Todos merecen ser investigados. Si no hay mérito, no hay mérito. Pero el que tuvo una acción que entró en el campo del derecho penal, habrá un requerimiento fiscal y tendrá que defenderse en los tribunales de la República. Esa es la consecuencia cuando uno no respeta la ley. Exacto. Entonces hay que asumir con responsabilidad, con gallardía, las consecuencias de sus actos. Y quiero cerrar, Raúl, diciendo que todavía tengo esperanzas en el gobierno, tengo esperanzas en que se active en este momento, de que haya esa comisión de energía y economía que trabaje fuertemente para efectos de garantizar medidas que vengan a paliar esta crisis que tenemos a corto plazo inmediato. Todavía tengo esa esperanza en la integralidad de generar estos planes a corto, mediano y largo plazo. Y además, Raúl, todavía pienso yo, lo dije desde el inicio del gobierno, si le va bien al gobierno, nos va bien a todos nosotros. Queremos que el gobierno salga bien y una de las opciones también es, queremos escuchar de todos los secretarios de Estado
directores de instituciones desconcentradas y centralizadas, el plan de ellos a corto, mediano y largo plazo. Correcto. Porque así los vamos a evaluar. Preséntenos un plancito al pueblo hondureño un día, qué se va a hacer en cada área, qué va a ser el problema a 2, 3, 4, 5 meses en este momento, a mediano plazo, qué vamos a ver en 1 o 2 años y cómo va a terminar su gobierno en ese tipo de materia. Háganlo, el pueblo se los va a agradecer y va a ser una forma de poder medirlos de manera efectiva. En este momento no sabemos qué es lo que van a hacer, más que lo que la ley establece. Eso sería importante porque nosotros todavía creemos en el gobierno, creemos que es una oportunidad grande que tiene el presidente Azfura para darle a este país un cambio. Ojalá que se logre. Gracias, Raúl, por la invitación. Bien, gracias. Así está el país, visto esta mañana por don Edgardo Rodríguez, don Julio Ríos y el abogado Kenneth Madrid. Siga con nosotros, que tengan una buena semana. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.